tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestra informativa. Quisiera, por la relevancia de lo sucedido el fin de semana, con su comprensión, la informativa del día de hoy la dedicaremos solamente al tema de seguridad, porque es de especial interés para el pueblo de Zacatecas, el nuestro, el de la República, que se informe de manera puntual lo que está sucediendo, aconteciendo, lo que aconteció, del cómo vamos. Entonces, quiero iniciar al final de la exposición. Hoy, con el tema de seguridad, me acompaña el secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública de nuestro estado. En la necesidad vamos a ir incorporando para la parte informativa. Hoy tenemos la información que deseamos dar a conocer y hoy lo haremos de esta manera. Quisiera iniciar diciéndoles que en nuestro estado vamos a seguir privilegiando la justicia y cero impunidad. No vamos a permitir. Lo ocurrido en las últimas horas nos duele profundamente. Por eso quiero expresar con absoluto respeto mi solidaridad y mis condolencias a los familiares de las 10 víctimas que fueron privadas de la vida el pasado sábado. Lo hago en mi calidad de gobernador, pero también lo hago como zacatecano, como fresnillense. Lo hago a nombre de todo el gobierno del estado, pero también lo hago a nombre de mi familia. Quiero decirles que quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos. Lo sucedido no solo enlutó a las familias de las víctimas, se agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo. En los últimos 5 años hemos estado inmersos en un proceso de pacificación que es irreversible, porque nada es más importante que la paz. Ya está demostrado. Y a ese anhelo, a ese imperativo, nadie debe renunciar. Ni las corporaciones, ni el gobierno, ni la sociedad. Expresiones de barbarie como la del pasado sábado, lejos de amedrentarnos, nos obligan a redoblar esfuerzos, nos obligan a no bajar la guardia, a no retroceder ni a tener miedo ante los grupos que vulneran la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas. Las autoridades encargadas de las investigaciones estarán informando puntualmente de los resultados y de los responsables de estos hechos deplorables. Frente a lo ocurrido, quiero reiterarle al pueblo de Zacatecas
que no bajaremos la guardia, que no regresaremos a esa larga noche oscura de aquellos tiempos no muy lejanos, donde Zacatecas llegó a reportar casi 2,000 muertos al año, casi 2,000 muertos al año. Tan solo en el 2021, hace 5 años, fueron 1,741. Ejecuciones extrajudiciales como las sucedidas este pasado fin de semana, sucedían un día sí y otro también. Pero no solo ejecuciones, colgados en puentes, tirados, ultimados. Se llegaron a asesinar hasta 65 policías, ejecutados también al año. Recibimos un alto índice también de secuestro, extorsión, cobro de piso. Por eso no vamos a regresar a esas noches oscuras. Ratifico mi compromiso de que esos tiempos no volverán. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Tengo muy clara mi misión y mi visión. Que Zacatecas sea un territorio libre de disputas entre grupos delincuenciales. Que Zacatecas sea una tierra de paz, una tierra de bienestar, una tierra de progreso. Y que el pueblo de Zacatecas se le respete y se le reconozca nacional e internacionalmente por ser un pueblo noble, un pueblo de trabajo, un pueblo como lo es y como lo ha sido, de gente buena, de gente honesta. Tenemos de nuestro lado los mejores recursos para seguir adelante en la pacificación. Tenemos el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo del gobierno federal con todos sus cuerpos de seguridad, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia. Contamos con la mejor tecnología, el mejor equipo y el personal de seguridad más capacitado, o uno de los más capacitados del país, porque a eso nos hemos dedicado los últimos 5 años, a fortalecer nuestra corporación policíaca, con capacitación, con dignificación, con infraestructura, con tecnología y desde luego con capacidad de contención al fuego. Contamos también con la mayor coordinación y mejor comunicación con los gobiernos vecinos de las zonas limítrofes. Estamos desarrollando operativos como el SAGAS de coordinación de seguridad con el estado vecino de Aguascalientes. Estamos llevando a cabo reuniones de inteligencia y de operativos interinstitucionales regionales con los estados de Jalisco, de Nayarit, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Colima y de manera bilateral con San Luis y Durango. Todo esto lo vamos a poner en juego para aclarar los hechos del pasado sábado,
y sobre todo para garantizar que no se vuelva a repetir, así como buscar que quien hizo esta barbarie reciba su castigo puntual. A los autores. La justicia no va a detenerse. La vamos a buscar y se va a llevar a cabo. No vamos a permitir la impunidad. Cero impunidad, como ha sido hasta este momento. Porque de ello depende que consolidemos el proceso de pacificación. Porque la pacificación es el mejor instrumento de la transformación. Y aquí en Zacatecas ha quedado demostrado cuán importante es la paz y la pacificación. Por eso no nos vamos a detener y por eso, como cada semana, deseo con su consentimiento, como lo hemos hecho cada día, iniciar como siempre lo hemos hecho. ¿Cómo vamos en materia de seguridad? ¿Quién es quién? Y después de ello vamos a darle el uso de la voz al secretario general de gobierno para que nos hable de las actividades y las acciones el fin de semana, y luego al secretario de seguridad. Y terminaremos con preguntas y respuestas de cada una y de cada uno de ustedes. Bueno, esto es muy importante y no voy a dejar de repetirlo porque justamente de eso hablaba en mi mensaje. ¿Cómo encontramos a Zacatecas? ¿Cómo encontramos? Porque ahora se quiere o se quisiera hacer leña del árbol caído, pero a mí me interesa más la realidad, lo que estamos viviendo, de actuar con responsabilidad, como lo hemos hecho durante todos estos 5 años. Así nos encontrábamos en el 2021, por eso habla de que casi 2,000 homicidios al año, 1,741. La siguiente. Así está. Para quienes andan sopiloteando. Porque luego se quieren dar baños de pureza y no se quieren hacer responsables de la tragedia que generaron, de a lo que llevaron a Zacatecas. Ahí está la historia. Por eso es muy importante no olvidar la historia y no olvidar lo vivido para no volver a repetir lo vivido. Así. ¿Cuánto fue? Aumento de casi el 1,700 de homicidios dolosos. Imagínense ustedes. Era una tragedia. En verdad es de gigantes lo que se ha logrado y por eso les duele a muchos, pero no vamos a dejar que regresen esos tiempos, jamás. Y así es un esfuerzo titánico. Lamentamos mucho lo que vivimos y por eso vamos a actuar y no vamos a dejar impune. A ver la siguiente. Así va. Ya se irrumpió, pero vamos a reforzar la estrategia. Ahí pueden apreciar, la semana pasada teníamos julio comparado contra el julio 2026 comparado contra julio 2025. Este año hasta la semana pasada teníamos 1. Con los 10, 11 ya sucedidos el fin de semana, con uno del día de ayer, 12. En julio 2026. Julio 2025, 10. Ya no pudimos sostener la tendencia que traíamos a la baja en este mes. El mes de enero sí, el mes de febrero sí, el mes de marzo sí, el mes de abril sí, el mes de mayo sí y el mes de junio también. Logramos en la tendencia de disminución de homicidios y así
se comportó. Esperemos, lo anunciábamos desde el que hacemos y por eso les traigo esta referencia, porque todos vivimos en Zacatecas y todos debemos dar cuenta de lo que sucede en Zacatecas. Agosto 7 de 2025, septiembre 4, octubre 4 de 2025. En el esfuerzo, el desafío, el reto es mantener lo mismo o a la baja. Ojalá y sea a la baja, porque esa es nuestra aspiración, la pacificación. La siguiente. Así vamos en la República. Como cada lunes, traemos acá cuenta el viernes, sábado y domingo. El viernes se cometieron en el país 37 homicidios en 18 estados. El sábado 52 homicidios en 18 estados. Y ahí destaca Zacatecas, que se va al primer lugar. Ahí lo pueden apreciar. El domingo 44 y nuevamente en 19 estados. Así se comportó este delito del homicidio en la República. La siguiente. Así vamos. Y ahora, la semana pasada estábamos en el lugar 30 del mes de julio, nos colocan en el lugar 20 con esos homicidios que sucedieron. La siguiente. En el anual seguimos en el lugar 24 y en el sexenio en el lugar 23. Así se comporta. Y esa es cómo vamos en materia de seguridad. Como lo ofrecí, no vamos a ir al tema de agua, aunque llovió mucho el fin de semana, parece que está tranquilo, está bien, porque hoy, como lo adelanté, nos vamos a dedicar al tema de seguridad. Entonces, le voy a pedir al secretario general de gobierno nos informe y dé cuenta de los sucesos de este fin de semana. Con su permiso, gobernador. Buenos días, compañeros, compañeras. Como bien lo dice el gobernador, nos sumamos a la consternación, a la preocupación, al dolor, a la tristeza que implican estos hechos. Ya hace más de 2 años, casi 3 años, no se registraba en Zacatecas un suceso de esta naturaleza. No por ello se puede minimizar ni el suceso ni los avances que tenemos en el proceso de pacificación. En este sentido, quisiera de manera muy breve, sucinta, hacer una cronología de lo que sucedió este fin de semana. Alrededor de las 6 de la mañana del día sábado, los sistemas de alerta, un poco antes, recibieron una llamada a través de la cual se manifestaba precisamente la presencia de personas sin vida, además de que se fortaleció con los patrullajes y los operativos permanentes en estos municipios. En este caso, en 3 municipios, el municipio de Pánuco, el municipio de Zainalto, en donde en ese lugar fueron encontrados 5 personas y 1 persona respectivamente, y el municipio de Morelos, en donde fueron encontradas 4 personas sin vida. De manera inmediata, el gobernador convocó a una sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, y también de manera inmediata se desplazaron a Zacatecas tanto el comandante de la 5ª Región Militar, el general Porfirio Fuentes, como también el coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región a la que corresponde Zacatecas, el general Salgado, quienes traían el mensaje y la encomienda de reforzar precisamente el Estado con un número mayor de elementos. Alrededor de las 12 del día se llevó a cabo la primera sesión del Grupo de Inteligencia Operativa,
del día sábado. Y en esa sesión, el propio fiscal general de justicia del Estado dio cuenta de que en ese momento se tenía la identificación de 2 de las 10 personas sin vida. La primera persona que fue identificada es una persona de Durango, ex policía municipal y también ex miembro activo de un instituto político en Durango. Y la segunda persona identificada correspondía a un elemento de la Corporación de Protección Civil del municipio de Fresnillo. En ese mismo día se desplegó un operativo especial a cargo de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz, dirigido y supervisado también por el gobernador del estado. Se incrementó el estado de fuerza solamente para este operativo, el cual describirá a mayor profundidad nuestro secretario de Seguridad Pública, con 480 elementos que estarán aquí de manera temporal para precisamente dar con los responsables de estos hechos. Posteriormente, ese mismo día, más tarde, se volvió a sesionar, logrando la identificación de las 10 personas sin vida. Estas personas, que fueron identificadas en su mayoría por familiares, hay que decirlo, no presentaron denuncia alguna de no localización o desaparición. Tal y como lo informó el fiscal el día de ayer, las primeras ausencias de las 10 personas se registraron el día jueves, las segundas el día viernes y solamente una el día sábado. De las 10 personas que se ausentaron, ninguno de los familiares o ninguna persona presentó alguna denuncia por la desaparición o no localización, sino hasta después de los hechos. Nos permite saber esta identificación que estamos hablando de 10 masculinos, un exedil del municipio de Sombrerete, también empresario, una persona dedicada al giro de los bares, específicamente se dedicaba a fungir como DJ en un bar de Fresnillo, otra persona perteneciente al Cuerpo de Protección Civil del municipio de Fresnillo, la persona ya mencionada precisamente que era DJ en uno de los bares de Fresnillo, un servidor público, el director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo y 5 empresarios, algunos dedicados al rubro de la construcción y otros dedicados o vinculados al tema de minería. Esta identificación ha permitido también, como ya lo informó el día de ayer el propio fiscal, empezar con las primeras líneas de investigación sobre este asunto. Y las primeras líneas de investigación arrojan que podemos estar frente a un caso de colusión de funcionarios públicos, una línea de investigación que el propio fiscal de justicia del Estado va a detallar en los días venideros, y la segunda línea de investigación que tiene que ver con casos de extorsión o con una posible red de extorsión. Existe también una línea de investigación precisamente al no contar con denuncias por parte de las ausencias voluntarias, de que también pudo haberse tratado de que algunas de las víctimas se hayan reunido en un mismo punto para después ser ultimadas, como ya lo explicó el fiscal, a través de estrangulamiento, de asfixia. Solamente 2 personas de las 10 personas que perdieron la vida presentan alguna herida que fue la causa de muerte por proyectil de arma de fuego. Las otras 8 personas, la causa de muerte es la asfixia precisamente. Queremos también decir que en estos momentos el operativo se encuentra vigente. El día de ayer se realizaron 2 cateos
en establecimientos de Fresnillo. Hay presencia ya en Zacatecas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay presencia también de elementos, un mayor número, de la Fiscalía General de la República. En las próximas horas, en los próximos días, el gobernador, el día de hoy, en la Mesa de Construcción de Paz, ha pedido al fiscal que informe de manera periódica los avances de esta investigación, que informe a la ciudadanía cuáles son los hechos que se van desprendiendo a través de las técnicas de investigación, y también se ha pedido al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, al propio CNI y a la Fiscalía General de la República que sigan fortaleciendo la presencia de corporaciones federales. Quisiera terminar, antes de cerrar este mensaje, diciendo y reiterando lo ya dicho por el gobernador. Se trata de un evento que, por supuesto, nos preocupa, nos llama a la reflexión, nos llama a fortalecer la coordinación. No podemos minimizar este hecho. Es un hecho que como autoridades nos consterna, pero sobre todo nos ocupa y nos hace redoblar esfuerzos en el proceso de pacificación. El gobernador ha presentado los avances que tenemos en el gobierno de Zacatecas en materia de pacificación, una disminución cercana al 95% en homicidios dolosos. Sin embargo, sabemos que eventos como este simbran a una sociedad, generan dudas, generan incertidumbre, pero frente a esa incertidumbre, frente a esas dudas, queremos expresarle al pueblo de Zacatecas que encontrará una autoridad que reacciona, una autoridad que ejercerá toda la fuerza del Estado para dar con los responsables y para que este caso no quede impune, para que no se violenten dos derechos fundamentales de la sociedad, tal y como lo dijimos el día de ayer. El primer derecho es el derecho a la verdad. Independientemente de lo que arroje la investigación, hemos pedido a la Fiscalía que se trate de una investigación objetiva y que, de ser necesario, se refuerce la cooperación y la coordinación con la Fiscalía General de la República. Y el segundo derecho es el derecho a vivir en paz. Ese derecho es un derecho en el que seguimos avanzando. En ese sentido, también pedimos a todas las fuerzas políticas que en este momento sea un momento de unidad. No estamos en los tiempos de 2021 en donde la violencia era la regla y no la excepción. Pedimos, por el propio respeto a las familias, a los amigos, a los conocidos de las víctimas, que no se saque raja política de este evento. Un evento de esta magnitud se tiene que tratar con la seriedad debida, se tiene que tratar con la sensibilidad debida, por supuesto expresando las condolencias a los deudos, a los familiares, a los amigos, a las condolencias al pueblo de Zacatecas, que una vez más vive un episodio de temor, pero también con la objetividad necesaria. No podemos utilizar estos momentos, no deben utilizar estos momentos como un evento político en el que se trate de sacar raja política, abusando, utilizando, lucrando con el dolor de las víctimas. Al contrario, es un momento en el que nos llama a la unidad. Solamente a través de la unidad vamos a avanzar en este y otros temas. Sabemos que a veces las cifras de homicidios, la disminución en todos los delitos no son suficientes para poder disminuir la incertidumbre y el miedo que se siente cuando esto ocurre. Pero ese es el objetivo que tienen los grupos de la delincuencia organizada. Y a estos grupos, como ya lo dijo el gobernador, a quien haya sido el responsable de este suceso, también se les va a combatir, también se les va a detener y también se les va a impedir que sigan generando miedo como lo hicieron por tantas décadas en Zacatecas. Estaremos atentos a sus preguntas y también estaremos atentos a los avances que tenga la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre esta investigación, que se trata de una investigación, por cierto, tal vez de las más complejas que enfrentará la Fiscalía. Se trata de uno de los momentos que va a definir el papel de la Fiscalía y que va a definir el rumbo y la credibilidad de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado. Sería todo, gobernador. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Vamos a traer una presentación desde el viernes que estábamos cerrando, pero me voy a enfocar a la acción del fin de semana que tenemos prevista por ahí. Ante este lamentable hecho de gente vil y repugnante de ese grupo delictivo, demente, abusivo, cobarde, porque es un cobarde, que se escuche. Son unos cobardes que privaron de la vida a gente sin ninguna defensa. Son unos cobardes porque de manera tumultuaria privaron de la vida a estas personas sin ninguna oportunidad de defenderse, sin ninguna oportunidad de ver por su vida. Son unos cobardes porque se esconden ante la autoridad, pero los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar, aunque para muchos o para muchas de ustedes les parezca que son palabras. Ahí estamos y ahí vamos a estar, porque aquí los que tenemos el mando no somos cobardes. Yo soy un general del ejército y jamás voy a dar un paso para atrás. Trátese de quien se trate. Se van a enfrentar con las fuerzas del Estado, los vamos a buscar. Van a huir del Estado, pero por eso ya pedimos el apoyo a la quinta región. Y por eso ya pedimos el apoyo, señor gobernador, al general Porfirio Fuentes, comandante de la quinta región de Guadalajara, ya mandó tropas para acá. Por eso ya se pidió el apoyo a la federación y van a venir grupos de inteligencia a buscar, aparte de los que tenemos. Ya la coordinación territorial de la Guardia Nacional estuvo reunido con el gobernador sábado y domingo, se fue hoy, y va a traer tropas de la Guardia Nacional y ya tiene fuerzas en los límites con Durango, de las fuerzas de Durango para acá. Y si es necesario que nos pasemos a Durango, nos vamos a pasar a Jalisco, a donde sea vamos a ir. Pero tenemos que tener el resultado de esa gente nefasta, cobarde. Tenemos un operativo, no sé si lo tengan ahí, lo podemos presentar. Nosotros estamos haciendo un despliegue robusto desde ese día, desde los límites de Zacatecas, Betagrande, Pánuco, hasta los límites con Durango por el lado de Sombrerete. Estamos haciendo una operación rastrillo con esos efectivos que mandaron también de otras zonas para apoyar, de la Guardia Nacional, del Ejército y de la FRIS. Y de la FRIS estamos concentrando de otros lados para tener un promedio de 200 elementos de la FRIS en esa área. A ver si esos cobardes se enfrentan. A ver de dónde los vamos a sacar. Pero aquí no hay impunidad. Y vamos a recorrer esa parte y también la otra área que está ahí de Mazapil, que ya la estamos cubriendo con gente. Vamos a hacer operaciones rastrillo. Vamos a ir avanzando. Y si hay que regresar, volvemos a regresar. Pero en ningún momento van a encontrar un estado débil. En ningún momento van a encontrar miedo en las autoridades. En ningún momento vamos a dar un paso atrás. Y aquí es donde yo también pido a los medios, a la población, a las comunidades, que luego tienen algunos datos, compártalos para poder llegar hasta el fin de este asunto, poder detener a esos delincuentes que tienen
problemas mentales y hasta drogadictos han de ser. Un punto importante ya nomás para cerrar, ahí tienen el despliegue, lo vamos a ir modificando todos los días, pero no nos vamos a salir de ahí. Un punto importante es la denuncia que nos faltó. Jueves, viernes, hasta el sábado en la mañana tuvimos alguna noticia, cuando algunos ya habían salido de sus domicilios o de sus trabajos y habían en algún lugar fueron a concentrarse. Y no hubo una sola denuncia que nos permitiera alertar o mover tropas con mayor oportunidad en las áreas. La denuncia es importante y vital para que las fuerzas de seguridad reorienten sus acciones, sus actividades a esa área que presenta algún problema. Gracias, es cuanto, muy amable. Muchas gracias, general. Tenemos un video en imágenes de los operativos y de lo sucedido este fin de semana y luego vamos a las preguntas y respuestas. Más de 400 elementos de seguridad del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública ya se encuentran desplegados para llevar a cabo distintos operativos en los puntos que resultaron afectados por los hechos registrados el pasado sábado en la entidad. Al operativo de resguardo del Estado se integran también elementos de las corporaciones estatales de seguridad, quienes se suman a las tareas de patrullaje, puntos de control y operativos regionales que se ejecutan en los municipios. Los 3 órdenes de gobierno realizan de manera coordinada reconocimientos terrestres, a pie y en vehículos, en áreas prioritarias del territorio estatal. El gobierno de Zacatecas reitera que el despliegue de fuerzas federales y estatales continuará de manera coordinada en los municipios, con el objetivo de consolidar la paz y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias zacatecanas. El trabajo institucional se desarrolló de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana y continuará hasta dar respuestas a la sociedad. Y dar con los responsables de este y de cualquier hecho violento forma parte de los avances del proceso de pacificación. Las zacatecanas y los zacatecanos tenemos el derecho a la verdad, a saber qué es lo que sucedió en este y en otros casos. Por eso estamos confiados en que a través del trabajo en conjunto encontraremos las respuestas necesarias y daremos con los responsables. Desde el primer día de esta administración se ha actuado con firmeza en el combate contra la inseguridad. El compromiso del gobierno de Zacatecas es doble: acompañar a las familias y entregar resultados. Hoy Zacatecas tiene instituciones que no permiten que los delitos queden impunes. 2026, Año del Progreso. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, por la relevancia y la importancia, no desdeñen la invitación que hiciera el general a que denuncien. Nos ayuda mucho. Quien tenga información, por mínima que sea, ayuda mucho. Hace tiempo que expreso, primero, que no hay que echar campanas a vuelo, que la seguridad llegó para quedarse. Ahí estamos trabajando no solamente para el periodo que me encomendó el pueblo de Zacatecas, sino para consolidar la paz. La institución debe de quedar protegida más allá de los periodos para garantizar esa seguridad y esa paz al pueblo de Zacatecas. Y para ello, pues necesitamos del acompañamiento. La otra expresión que siempre hago es: la seguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. Y estamos demostrando que nosotros estamos haciendo bien lo que nos corresponde como autoridad y no vamos a dejar de hacerlo. Pero necesitamos del acompañamiento. Ejemplo, este último acontecimiento. Había, por lo expresado en la Fiscalía, en la investigación, y el secretario general de Gobierno, el propio secretario de Seguridad, este acontecimiento es para amanecer el sábado. La desaparición, según expresiones, no quiero meterme mucho porque es un asunto que nos va a llevar días de investigación y es de lo más relevante, importante que tendrá la Fiscalía, como ya lo adelantó el secretario general, pero no hubo ni una denuncia
Una. La razón que sea. Ni de amigo, ni de la familia, ni de la esposa, ni del esposo, siendo que en algunos casos tenían 48 horas antes la desaparición, siendo que seguramente había indicios o información. Pero ahorita no voy a entrar a ese detalle, lo estoy refiriendo porque hemos también, hoy podemos constatar con hechos, con ejemplos, cómo ayuda mucho la denuncia oportuna, la amenaza, el cobro de piso, la extorsión. Ya lo hemos demostrado en Guadalupe, en Zacatecas, en Fresnillo, en varios municipios. Cómo inclusive algunos al amparo de la investidura de crimen organizado, sin serlo, somos los de tal cártel y tienes que pagar cuota. Mañana vengo por ella. Se monta un operativo y resulta que no eran, o sí eran, pero se evitó un delito y se evitó algo más grave. Esas son las ventajas de la denuncia. Hoy, por fortuna, se modificó la ley para la extorsión. Hoy, por fortuna, hemos puesto ventanillas para que lo puedan hacer de manera discreta, de manera anónima, de manera en sobre, de manera como les parezca. Hasta caminando a una patrulla le entregas un papelito y le puedes decir, oiga, aquí están estos. Puedes ir a la fiscalía e ir a formalizar. Son muchos los mecanismos, instrumentos que hemos puesto al servicio del pueblo para que denuncien, porque este último acontecimiento nos ha dado mucha impotencia. Y por eso vamos a lanzar una campaña fuerte, informativa, de denuncia contra la extorsión, cobro de piso, amenazas a los sectores productivos, ganaderos, empresarios, comerciantes, ciudadanos, abierta. Y vamos a poner teléfonos, ventanillas, correos, diferentes formas de hacer su denuncia. Pero es muy importante, denuncia e información, que nos pueda llevar a obtener mejores resultados. Es para bien de todos. Si alguien está padeciendo la extorsión, no de ahora, de hace tiempo, es el momento. Si alguien está siendo víctima de amenazas, es el momento. Si alguien ha sido víctima de cobro de piso, es el momento. No se queden callados porque ya se vio de lo que son capaces las organizaciones criminales. No tienen regla y ni tienen pudor. Por eso es muy importante la denuncia. Solo quiero instruirle al área de comunicación que lancemos una campaña fuerte de difusión contra la extorsión. Que toda la gente sepa que tiene ventanilla y que hay autoridad para dar atención y seguimiento a quien esté siendo objeto de extorsión. Llámese constructor, comerciante, ciudadano, estudiante, todos, porque no vamos a permitir que esto prevalezca o cunda. Al contrario, es un buen momento para poner límite y actuar en consecuencia. Ahora sí, vamos al tema de preguntas y respuestas. Muy bien, gobernador. Vamos con nuestro primer compañero, Franco Elizondo, de El CISART. Gracias, gobernador. Dos preguntas. La primera, este hecho descarta totalmente algún repunte en el tema de violencia en el Estado, conforme a las cifras que ya nos mostraba hace un par de momentos, y en ese sentido, o pudiera tratarse de una nueva pugna o confrontamiento entre grupos delictivos
que pudiera también entrar algo de conflicto en el estado en aquellas zonas. Y un segundo tema relacionado con el tema de las cifras y la detención de personas. El INEGI mostraba la semana pasada que los centros penitenciarios de Zacatecas se encuentran arriba del 100% de su capacidad. Hace ya varios años se hablaba sobre un segundo Cererezo en Zacatecas, una construcción de un espacio. No sé si siga ese proyecto vivo, si lo han manejado o cómo van a hacer con esa capacidad que se encuentra el Cererezo. Gracias por su respuesta. Bueno, en la primera de las preguntas, lo he sostenido en las diferentes entrevistas, en el quehacer, lo llevo a cabo todos los días en la Mesa de Construcción de Paz, y la política pública más importante desde el inicio de nuestro mandato es la pacificación, y en ello todo. Las últimas 3 agendas por año, la agenda de la paz, todo para la pacificación, todas las actividades gubernamentales para la paz, todas, el 100%. La agenda del bienestar, todo para la pacificación. La agenda de este año, el progreso. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que generar actividades, desarrollo, una vez que hemos logrado medianamente, sin echar campanas a vuelo, como siempre lo he expresado, pero como alternativa de desarrollo ocupacional, para evitar de lo que bien en la pregunta se expresa. ¿Será esto una pugna, una nueva pugna o repunte? No voy a profundizar mucho porque es un trabajo de inteligencia y de investigación, pero se advierte algunas cosas. Desde desavenencias, de que se sorprendieron unos a otros. La verdad es que quiero dar tiempo a la investigación para no cometer, porque es un buen tema, pero no considero un repunte, no lo considero. Una disputa tampoco pareciera, porque las disputas de territorio la tienen más acentuada hacia el sur. Tenemos identificados los mepos de calor. No, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo y luego daré mayor contundencia en la respuesta a esta pregunta, pero no considero que sea un repunte ni considero que sea una acción encaminada a eso. No, lo vamos a resolver. Yo tengo confianza en que lo vamos a resolver. Y de la segunda de sus preguntas, sí está ya sobresaturado, porque la propia eficacia, la eficiencia del combate al crimen nos ha llevado a que somos uno de los estados de la República, si no es que es el primer estado de la República, con mayor eficiencia en el castigo y la sanción. Cero impunidad, Los invito a que revisen la estadística, pero aquí en Zacatecas, cero impunidad. Se comete un delito, se castiga. El Tribunal de Justicia en el estado del país es de los mayores, si no es el primero del país, anda en los primeros en eficacia de sentencias. La justicia. Aquí hay justicia y cero impunidad. ¿A qué nos ha llevado eso? A que estén llenas las cárceles. Aquí hemos informado de manera puntual, hemos trasladado alrededor de 350 o 400 reos, porque se sobrepueblan los cerezos como está ahorita. Vamos a considerar, a empezar, no estamos pensando si en algún inicio del mandato pensé en la construcción de un cerezo, pero se lo planteaba al presidente de la República, porque aquí lo ideal no sería un cerezo, sería un ceferezo, porque es muy alto el costo de operación, y quien pudiera tener esa capacidad pues es la Federación. Nosotros nos desfasaría por completo, y
estamos en pláticas con la secretaria de Gobernación para que podamos darle tratamiento y lograr mejor condición para los presos que están ocupando estos cerezos. Pero sí hay sobrepoblación, es correcta la información, las cifras. Debemos de traer un 30 o 40 de sobrepoblación. 2. Entonces, pero sí lo hay. Entonces lo estamos atendiendo. Lo estamos atendiendo desde el planteamiento a la federación en aquel entonces, para que sea la federación quien pudiera llevar a cabo la construcción de un nuevo ceferezo. Y nosotros lo que vamos a hacer mientras eso sucede, darle mayor capacidad de albergue al cerezo con la construcción de otras áreas de dormitorio, de albergue, de atención habíamos dicho de a lo mejor otros 100, para las mujeres principalmente que está, pero a los 2, eso sí lo vamos a hacer en los próximos meses. La siguiente pregunta. Muy bien, gobernador. Vamos con nuestra compañera de Córrela, Araceli Flores. Buenos días, gobernador. Solo una pregunta. Si alguna línea de investigación arroja la posibilidad de que previo a las elecciones esto fuera un revanchismo por algún grupo político. Y por otro lado, pues también, ¿no? Que si esto fue algo que le escalara a algunos grupos políticos por el hecho de que Zacatecas ya estaba en un lugar importante en cuestiones de seguridad. Gracias. Sí, ahí nada más para complementar la respuesta a la pregunta pasada, ahí está la gráfica de cómo se encuentran los cerezos en el país y cómo se encuentra el nuestro, con el 102% que seguramente es la información que ahorita expresaba del INEGI, que es la fuente, pero sí es correcta la información. Yo, como lo decía hace un momento el secretario, pediría de mayor responsabilidad a quienes pretenden o quieren simular o llevar a estos escenarios adelantando proceso electoral. Pues el proceso se va a llevar a cabo con una gran responsabilidad, pero no al lugar. El tema de la seguridad está más allá de colores en cuanto al actuar de la autoridad en la búsqueda de pacificación. Yo, en lo particular, como gobernador, el tema de seguridad no lo he cedido ni he consentido a ningún municipio, ni propio ni extraño. Al contrario, he sido muy exigente con mostrar y evidenciar. De eso no estamos hablando ahorita, pero habría que manifestar el estatus de cada municipio, la debilidad policial. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Cuál es su capacidad de fuerza? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no se da cuenta de lo que acontece? Pues muy sencillo, si no tienes policías, si no tienes los insumos, los instrumentos, ya lo habíamos adelantado acá, en este momento, caso concreto de Fresnillo, quienes llevan a cabo las tareas de seguridad en su gran mayoría, pues somos nosotros, el ejército, la guardia, la policía estatal, la metropolitana, porque sería irresponsable dejar al garete cualquiera de los municipios. No, hay un imperativo de la seguridad. Entonces, pues quien lo vea de esa manera es muy pequeño y muy ruin, porque quienes vivimos en Zacatecas sabemos muy bien la historia del desarrollo del crimen, cómo se ha venido dando, cómo se dio y cómo va. La siguiente pregunta. De acuerdo, gobernador. Isaías León, ¿sí se encuentra por aquí? Si no, pasamos al que sigue. Ah, no te veía. De acuerdo, Isaías. De El Trochilero. Perdón, gobernador, dos preguntas. La primera, que tendría que responderla el
fiscal de justicia, pero no se encuentra, es de quizá el secretario general de gobierno tenga alguna idea de todas las líneas de investigación que se están llevando, llevando a cabo, cuál es la más fuerte de todas ellas. Y la siguiente, insisto, tendría que preguntárselo al fiscal, pero no se encuentra. La segunda tendría que ver con lo que ya mencionaba, el tema de la debilidad de las fuerzas de seguridad en Fresnillo. Esto podría implicar también debilidad también en la vigilancia de la población. Gracias. Sí, le voy a responder la segunda y ahorita le pido tanto al secretario como al secretario de Seguridad que aquí está presente, aprovechando que respondan las dos preguntas de la debilidad de la policía municipal y de la... Sí, muy brevemente. No, las dos líneas no son excluyentes y las dos líneas de investigación que la Fiscalía tiene cuentan ya con elementos suficientes para que se pueda en algún momento vertir más información al respecto. La primera línea tiene que ver con, como ya lo explicó el fiscal, colusión de algunos servidores públicos locales, que será explicada en los próximos días por la propia Fiscalía, y la otra línea tiene que ver con extorsión. Son dos líneas de investigación que al mismo tiempo podrían estar vinculadas entre sí, no son excluyentes, y en ambos casos, por la información que ha vertido la propia Fiscalía, se puede decir que son igualmente sólidas y robustas, y seguramente en esta misma semana la Fiscalía estará dando mayores detalles sobre ambas, a reserva también de que surja alguna otra línea de investigación. General. Para el caso específico, no hay una debilidad por parte de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones de manera detallada. Hacía referencia a lo municipal. Hacía referencia a la policía municipal. Sí, por eso. Vamos bajando, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo dijo el señor gobernador. Te la contestó antes, pero la debilidad está en los municipios, principalmente Fresnillo, que es de los municipios que menos policías municipales tiene. Todavía quiere hacer una policía vial sin nombres. Y lo digo claro, no sé para qué la quiera, ¿eh? Para traerle los caminos, ¿para qué? Porque para multar y detener alguna infracción no es necesario, está la policía vial del estado. Pero sí hay una debilidad de más del 50% de policías en Fresnillo, hablando específicamente. Por eso dijo el señor gobernador que no va a dejar a ningún municipio, desde luego. Por eso está el ejército, la guardia, estamos nosotros. Tenemos policía estatal ahí haciendo funciones de municipales y traemos fuerza de reacción inmediata apoyando a las funciones de la policía municipal. Entonces, debilidad del Estado no la hay, está reforzada. Por eso estamos impulsando que cumplan con el mínimo establecido, el estándar mínimo de 1.8 que la ONU establece para cada una de las policías en los municipios. La siguiente pregunta. Sí, vamos con Omar Hernández de aquel lado, Chío, por favor, de Grupo Milenio. Gracias. Gracias. Buen día. Híjole, sí, espero ser breve. Básicamente no me queda muy claro si las víctimas están siendo tratadas precisamente en ese sentido como víctimas o estarían también siendo investigadas como partícipes de estas líneas de investigación, tanto de la extorsión como de la colusión de servidores públicos. Entonces, digo, respetando evidentemente el debido proceso, pero creo que es importante aclararlo para saber también la magnitud de lo que ocurrió el sábado. Va muy ligado con el grupo criminal responsable, si ya lo tenemos identificado, digo, por la situación de ataques que hubo en Sombrerete, lo que me están comentando hacia el estado de Durango, vamos teniendo como que ahí
claros, pero sí me gustaría un poquito mayor claridad por parte del gobierno. Me gustaría saber a qué se refiere o cómo es la operación Rastrillo, y creo que abundando un poquito más en la pregunta de Isaías, creo que tiene que ver mucho con esta colusión de policías, de organizaciones criminales en las corporaciones municipales particularmente. Nosotros tenemos información de que este ataque que sucedió, tengo entendido, creo que el viernes, al expresidente municipal, estuvo su familia y después recibió amenazas precisamente de no levantar esta denuncia, ¿no? Que es muy común y precisamente creo que es el común denominador en estos ataques, ¿no? Que existe ahí el de no denuncies, ¿no? Ellos con la esperanza. Y por último, saber si en esta última visita de la presidenta Claudia Sheinbaum se tocó el tema de las extorsiones, si alguno de las víctimas estuvo participando en estas reuniones, ¿qué les dijo al respecto? Gracias. Bueno, le voy a pedir al secretario general y al secretario de Seguridad por algunos tecnicismos que le respondan, no sin antes adelantar y anticipar que estamos intentando informar lo que no altere el debido proceso y lo que nos permita en el tema de investigación, por lo cual pedimos su comprensión, porque sí hay líneas interesantes, sí las hay. Y sí es lo adelantó el secretario general del gobierno, seguramente la Fiscalía está frente al caso más interesante en su responsabilidad y su función, pero les voy a pedir que den respuesta a las. Gracias, Omar. Entiendo el cuestionamiento, es el cuestionamiento que la sociedad tiene en estos momentos. Todas las personas que lamentablemente perdieron la vida están siendo tratadas como víctimas en estos momentos por la propia Fiscalía. Sin embargo, como en todas las investigaciones, ya será la propia Fiscalía quien pueda ir, digamos, desagregando cada una de las responsabilidades y qué fue exactamente lo que sucedió con cada una de las personas que perdió la vida, lamentablemente. En el caso del expresidente Ignacio Castrejón, queremos mencionar que la información que se tiene es que ahí hubo una privación de la libertad alrededor de la 1 de la mañana del día sábado. Tampoco hubo denuncia y también de acuerdo a lo que se ha comentado, sí existía alguna amenaza previa o al menos algún contacto que el expresidente había tenido con algunos grupos. Pero eso también tenemos que ser muy respetuosos del debido proceso para que permitamos a la Fiscalía tener una investigación 100% objetiva. Nosotros como gobierno del Estado no queremos intervenir ni influir en ninguna modalidad, de ningún modo, en las líneas de investigación de la Fiscalía. Entonces, hasta este momento, las 10 personas están siendo tratadas como víctimas. Sin embargo, en cada uno de los casos de cada una de las víctimas se tendrá que investigar qué fue lo que sucedió y de ahí determinar cuáles son las ramificaciones de cada uno de los casos. Aunque se trata de un solo o de 3 eventos, cada uno de los casos de las 10 personas tiene que ser investigado de manera individual y después permitirle a la Fiscalía llegar a una conclusión. Sobre los grupos, si se ha identificado o no, sabemos que aquí en Zacatecas hay 2 grupos de la delincuencia organizada que operan, que tienen presencia, es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y en estos momentos pues se está también determinando quién de estos grupos, cuáles de estos 2 grupos pudieron haber participado en este hecho tan cobarde que se llevó a cabo. Y la otra pregunta era, si me recuerdas la tercera. Sobre la operación Rastrillo y la posible producción o amenazas, ¿no? Porque a veces no es tanto producción, sino estas amenazas que sufren particularmente las corporaciones policíacas municipales. Bueno, aquí está el general Mayoral, pero la operación Rastrillo, si me lo permite el general, se está realizando de manera conjunta
con el ejército mexicano. Hay fuerzas temporales del ejército mexicano que envía a la Federación. Valga la oportunidad para agradecer a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo inmediato que ha brindado a través del fortalecimiento de los elementos en Zacatecas, no solamente del ejército, sino de la Guardia Nacional, y por supuesto robustecida con la presencia de elementos extra de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, pero también con los propios elementos de esta Fuerza de Reacción que ya estaban asentados en los 3 municipios o en todos los municipios en donde se está llevando esta operación. Hay que recordar que si bien los municipios afectados fueron Pánuco, Zainalto y Morelos, esta operación, como ya lo mostró el general, incluye más municipios, sobre todo Fresnillo, que va a ser la parte central en la que se va a focalizar la operación y en donde también se cuenta ya con una presencia fuerte por parte de elementos de la Policía Estatal, que hasta el momento no han recibido ningún tipo de amenaza. La ventaja de tener estos convenios de coordinación con los municipios es que a una corporación que podría ser endeble, en particular las municipales, las vuelve todavía más fuertes, más sólidas, más robustas y menos vulnerables a las amenazas de la delincuencia organizada. Bueno, la siguiente pregunta, vamos a ello. Preguntaba sobre la presidenta. Bueno, en lo general, ella tiene el tema que ha querido y ha instruido desde hace tiempo que se le dé atención al tema de la extorsión. Entonces, hemos nosotros establecido una serie de acciones operativos con ese motivo y muy brevemente, no fue ella los temas principales fueron los que se informaron de infraestructura, de política social, de apoyo y en algún momento cómo vas con lo de la seguridad, cómo vas. Lo que sí es aprovecho la pregunta para agradecerle a la presidenta de la República, como ya lo adelantó el secretario, porque ha estado muy al pendiente desde el mismo sábado a través del Gabinete de Seguridad. He estado yo en contacto directamente con el secretario, con la secretaria de Gobernación. El sábado, cuando instalamos, que por cierto informamos, está declarado permanente la Mesa de Construcción de Paz, llamándonos. El sábado tuvimos 2 reuniones, otras 2 de operativos. El domingo también, temprano el operativo, luego el GIO, luego la mesa, y hoy ya celebramos la primera reunión y estamos convocados para estarle dando seguimiento porque traemos operativos permanentes, los que ya informó el general, traemos investigaciones permanentes, ya se están haciendo también cateos y seguimiento en las líneas que ya se adelantaron, las que no son posibles informar, pero hay todo un trabajo territorial porque estamos empeñados en que vamos a resolver y a dar con los responsables de este último acontecimiento. Bien, vamos con Ángel Lara de NTR Zacatecas. Gobernador, preguntarle, ahorita lo mencionaba el secretario general de gobierno que va a ser una de las investigaciones más difíciles y más complejas. Si también se involucrará la Fiscalía General de la República en esta investigación, ¿de qué forma lo harán? También mencionaba ahorita que pues la línea de investigación es un tema de extorsiones. Preguntarle entonces, pues, si hay extorsiones en Zacatecas que no se estén denunciando por temor o por alguna otra situación de que pues no quieran meterse en problemas empresarios o inversionistas en el estado. También preguntarle si ya ha habido coordinación con el presidente municipal de Fresnillo, pues precisamente para entablar este plan de seguridad que nos están mencionando, y acerca de la colusión que se habla, de quién se trata la colusión, si es parte de las víctimas o dónde está esta situación de la colusión. Sería todo. Gracias. Bueno, le adelanto que de las líneas de investigación refiere muy bien las 2 que ya se dieron a conocer, la de la extorsión y la de la colusión. Es un trabajo, insisto, como usted mismo lo expresa, delicado, y no descartamos otras cosas, pero eso se lo va a arrojar
investigación. Nosotros no queremos todavía adelantar vísperas porque es el tema, así lo amerita. Pero sí, de estas dos que se están llevando a cabo, le pudiera adelantar que hay un seguimiento puntual que deriva de eso algunos operativos, algunos cateos. Se vincula también a la pregunta que también hace, ¿dónde participan, intervienen las dos fiscalías por el tipo de delito que se está investigando? La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Y están siendo llamadas inclusive de manera permanente. En las reuniones del fin de semana incorporamos también al Poder Judicial para poder ver el sentenciado, los vinculados en el pasado reciente, porque nos demanda de una investigación profunda, de análisis verdadero. Y hay muchas cosas que en este momento no podemos poner todavía, pero lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando muy intensamente todos en esclarecer y dar con los responsables. La segunda, ¿cuál era? La de la relación con el... nosotros vamos a respetar el método. Será la propia fiscalía o las fiscalías en su razón de investigación a qué llama y a qué no. Ahorita en la operación, por el acto, se asumió en la mesa algunas decisiones de operativos y algunas acciones son consensadas. Otras, confieso que no. Le entregamos toda la confianza a los generales. O sea, solo los generales saben el lugar, hora del operativo. Estamos cuidando mucho todo. O sea, se deliberan, se ven cosas, pero luego ya se acuerda, llévese a cabo un operativo y entonces ya quienes materializan son los generales. Eso nos ha permitido tener buenos resultados, ser eficaces y cuidar la información. Entonces, pues no le puedo yo informar más. Lo que le puedo decir es que estamos atendiendo todo. Bien, damos por concluida la informativa de esta semana. Muchísimas gracias a Muchas todos gracias por a las todos, preguntas a y a nuestras autoridades.